Y estamos de vuelta aquí en Buenos Días, Wall Street. Y bueno, le hemos hablado. El reloj legislativo en Washington sigue su curso y Puerto Rico, como siempre, no es espectador neutral. El cierre del gobierno federal podría tener consecuencias directas para la isla justo cuando también se debaten temas cruciales a nivel local, como el controvertido impuesto al inventario y la esperada reforma contributiva. Hoy por ello nos acompaña Margaret Ramírez, ella es presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, que está aquí con una mirada profunda desde la intersección del comercio, la ley y también la política pública. Así que, Margaret, bienvenida una vez más aquí a Comercio TV. Muchísimas gracias, Vanessa. Como siempre, un honor estar contigo aquí en Comercio TV. Qué bien, Margaret, bienvenida, buenos días también. Gracias porque nos acompaña. Estábamos ya esperando este momento de la entrevista porque justamente de esto queremos hablar. ¿Qué consecuencias está sintiendo Puerto Rico con el cierre de gobierno federal? Que pues ya estamos en el día número 28. Eso es así, Alejandro. Estamos en la quinta semana de este cierre del gobierno federal. Puerto Rico no deja de sufrir las consecuencias porque somos un estado libre asociado de los Estados Unidos y pues donde habitan más de 20,000 empleados federales. Es decir, que cuando se trastoca el gobierno de los Estados Unidos, también se trastoca Puerto Rico. Para que tengan una idea, en Puerto Rico existen diversas agencias federales como lo es FEMA, el CBP, el TSA, etcétera, que aunque algunas tienen sus funciones normales, sus operaciones normales, otras no. Puerto Rico, al ser una isla que depende del turismo, también cuenta con ciertas estructuras históricas que son operadas, administradas y custodiadas por el gobierno federal, como lo son el Morro, las fortalezas de San Cristóbal y como lo es el propio Yunque, que son atracciones que año tras año invitan a nuestros turistas a visitarnos. Sin embargo, este tipo de atracciones turísticas federales, pero en Puerto Rico, pues tuvieron que cerrar al punto de que el gobierno central de Puerto Rico tuvo que intervenir e invertir dinero en ellos para que los empleados pudiesen continuar operando y pudiese el turismo no se vea tan afectado en ese sentido. También estamos, no es para nadie secreto que en Puerto Rico estamos en un proceso de recuperación y resiliencia tras el paso del huracán María en el 2017. Todavía esos asuntos están en el tintero a través de una entidad que se creó al efecto, que se llama COR 3, y que los efectos también se sienten allí porque muchas empresas contratistas que reciben fondos federales pues pueden comenzar a ver atrasos en esos pagos y pues eso atrasa también los procesos de reconstrucción de Puerto Rico. Pero también hay una preocupación bien grande y es que en Puerto Rico hay un 1.2 millones de habitantes pues dependen de programas de asistencia sociales como es el PAN, del cual sus familias pues adquieren acceso a alimentación y a productos de primeras necesidades. Este servicio se está viendo también trastocado por la falta de fondos y de hecho el gobierno central en Puerto Rico está buscando hasta debajo de las piedras cómo sufragar esos costos. Pero ¿qué pasa? Todo esto pues en términos general, pero cuando lo extrapolamos a los términos económicos, vemos que hay una contracción porque hay un movimiento económico que no se está dando. Es decir, menos dinero en la calle. Imagínate, estamos hablando de muchos empleados federales que están trabajando y no están cobrando o están bajo amenaza de ser incluso despedidos porque ya llevamos 28 días en este cierre. Es importante recordar que el pasado cierre del 2018 duró 35, pero nosotros prevemos que este incluso supere ese término. De hecho, nosotros pensamos que estaremos incluso en Thanksgiving todavía en un cierre de gobierno federal. Los comercios pequeños y medianos que dependen de estos fondos federales para el consumo de sus clientes, pues también se ven trastocados, incluso teniendo que reestructurar e incluso bajar nóminas. Es decir, que hay un efecto en cadena, menos dinero en el mercado, en la calle. Eso significa que hay un menor consumo y eso significa que hay menos venta y por ende también menos contribuciones percibidas por el gobierno.
Wow. Y en ese tema ya podemos decirlo por lo que nos comentas, o sea, realmente cómo está afectando el cierre del gobierno a nivel económico a la isla de Puerto Rico, desde la Cámara de Comercio, qué tipo de medidas o ayudas pues concretas se pueden entender que el sector privado, en este caso ya hablando pues de una perspectiva empresarial, pues necesita ahora para poder evitar un golpe mayor o como diríamos contingencia en este momento. Mira, nosotros lo que hacemos es que le hacemos una invitación, perdóname, a los comercios a que sean estratégicos. Es momento de uno ser bien juicioso en los gastos y también ser juicioso en establecer prioridades. Pero no solamente los comercios, sino que también el gobierno y los consumidores. Es momento porque existe una incertidumbre no solamente en la isla, sino una incertidumbre nacional a nivel de los Estados Unidos en torno a este cierre de que tanto se va a prolongar y mientras más se prolonga, más afecta a la economía. Un cierre en el gobierno central significa una paralización en muchos aspectos importantes del comercio, no solamente, y como te dije hace un momento, no solamente del ámbito de consumo y movimiento económico, sino que también en el ámbito de retención y adquisición de impuestos del gobierno para cumplir su función social y de los comercios para también cumplir sus funciones comerciales y como patrón principal. Qué bien. Y mira, Margaret, me quedé con lo que la semana pasada también estábamos hablando de ese proyecto 420 en el que se busca eliminar el impuesto por el inventario. ¿En qué estatus legislativo se encuentra en este momento? ¿Qué sectores propiamente lo están empujando para su aprobación y qué sectores lo están empujando para su rechazo? Mira, casualmente ayer en la noche el sector privado tuvo una reunión en el que participé como presidente de la Cámara de Comercio, tuve una reunión con la gobernadora Jennifer González en el que se nota una preocupación legítima, pues tanto el sector económico, el sector empresarial de Puerto Rico, como el sector, los municipios de Puerto Rico propiamente y el gobierno a nivel legislativo, todos están de acuerdo en algo, y es que el impuesto al inventario es nocivo para Puerto Rico, pues limita la competitividad y hace que en momentos incluso como este en el que estamos, que es en plena temporada de huracán todavía, no tengamos suficiente abastecimiento en los comercios. Tenemos que poner los ojos, por ejemplo, ahora mismo en lo que está pasando en Jamaica y en Dominicana, que no somos exentos de ese tipo de asuntos, pero al ser una isla que produce menos de un 10% de lo que consume, es decir, que más de un 90% es importado, pues es necesario que nosotros tengamos suficiente abasto. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, ha habido un impasse entre los municipios y el sector privado, en el que los municipios pues continúan alegando y empujando a nivel legislativo y también de prensa, el hecho de que el trastocarse el impuesto alimentario o el eliminarse sin que se cree un sustituto, pues se convertiría en una ausencia de fondos para ellos cumplir sus propósitos. Pero nosotros en la empresa privada pues le contestamos que ellos necesitan trabajar con sus asuntos de eficiencia y con sus asuntos de fiscalización, pues para nadie es secreto que muchos municipios, por no decir todos, tienen muchos comercios y personas operando a espalda de la ley, mientras se estrangula al que opera en el marco regulatorio, ¿no? Ahí está el impasse. Ahora mismo estamos en una condición de que la legislatura ya hizo su trabajo, ya ellos aprobaron la congelación por 3 años del impuesto y la eliminación, se encuentra o no se encuentra un sustituto. Sin embargo, el plan inicial era que esa congelación fuera por un término de 5 años para evitar el efecto inflacionario. La gobernadora está en un proceso de análisis, un análisis bien que tiene que analizar cuál es el impacto de si veta el proyecto o si lo aprueba, porque ella está mirando ambos sectores, tanto los comercios y la necesidad de que Puerto Rico tenga un apuntalamiento en el desarrollo económico, pero también está viendo las necesidades propias de los municipios, que es loable. Cualquiera de las dos decisiones que ella tome, realmente para nosotros es necesario que se tome la decisión de aprobar la ley. Si la aprueba, entendemos que es la que menos daño le hace a Puerto Rico, pero ella tiene que hacer su análisis. Hay un due date.
El día es el jueves, que es el último día para ella tomar una decisión. Siempre y cuando antes de eso la legislatura de Puerto Rico no llame para atrás el proyecto y lo reciba y entre a considerar este tipo de análisis de si convertir esa paralización en lugar de 3 años que sea 5 años y a tener unos asuntos técnicos en la medida. Mientras eso no sucede en la legislatura, ella tiene una decisión que tomar el jueves a la que estamos nosotros bien esperando, ¿no? Esperando porque ella la tome. La posición del sector privado analizada, consensuada y que es la que le conviene a Puerto Rico por su condición de isla y por la necesidad que tiene Puerto Rico de desarrollar su economía, es que se apruebe la medida y en ese ámbito de esos 3 años, los municipios pues, tienen la capacidad de buscar otras alternativas. De hecho, ellos ya presentaron 9 proyectos de ley en busca de esa alternativa de sustitución que ellos entienden que necesitan. Pero, sin embargo, en esos 3 años no es que van a estar recibiendo, no es que no van a estar recibiendo fondos, es que sí van a estar recibiendo, pero a base de un tope congelado. Es decir, que si ellos trabajan en esos 3 años con sus finanzas, con su capacidad de fiscalizar y con su eficiencia, nosotros entendemos que ellos lo deben lograr. Ahora, Margaret, el proyecto 420 se presenta entonces como esa gran oportunidad para poder reformar el sistema contributivo. Pero realmente podemos decir, o por lo que estás en este momento comentando, ¿hay voluntad real en la legislatura para moverlo antes de que termine la sesión? ¿O crees o prevés que posiblemente sea un año más donde quede como una propuesta? Mira, eso es el proyecto de eliminar el impuesto sobre el inventario, es parte de lo que vendría a ser una reforma en Puerto Rico. Puerto Rico necesita una reforma holística, completa de sus sistemas contributivos. No solamente lo está pidiendo el sector privado, sino que también la Junta de Supervisión Fiscal, asignada por la Ley Promesa de los Estados Unidos, que es la que controla los asuntos o supervisa los asuntos económicos de Puerto Rico. La verdad es que se escucha mucho en la prensa que sí, que se va a ver, que la reforma contributiva es importante en el arco político. Sin embargo, la realidad es que para que se acabe esta sesión legislativa solo quedan apenas 3 semanas. Claro, existe la posibilidad de que puedan ir a extraordinaria y que la gobernadora incluso pueda convocar una, pero la verdad que estamos hablando de un asunto que por sus necesidades internas y sus niveles técnicos requiere un poquito de más pensamiento y tiempo, a no ser que ellos tengan una medida ya bien robustecida que nosotros no tengamos y que no la hayamos recibido. Pero es que una reforma contributiva en Puerto Rico tiene que atender demasiados puntos. Por ejemplo, debe permitir que los comercios puedan rendir y las personas puedan rendir sus impuestos de una manera más simple, más organizada, más estructurada, pero también que tome en cuenta asuntos, por ejemplo, como la alta inflación en la que estamos viviendo. El dinero no es lo mismo lo que vale hoy que lo que vale mañana. Sí, es correcto, ¿verdad? Pero hablando sobre estas propuestas o todo lo que está sucediendo, ¿qué elementos esenciales debería tener esa reforma propiamente para que pueda estimular a esas pequeñas y medianas empresas? ¿De qué forma las podría apoyar? Pues mira, esa reforma contributiva tiene que contemplar disminución de impuestos tanto para el sector privado como para las personas. También esa reforma debe contemplar soluciones para atender la inflación y, como bien indica hace un momento, tiene que contemplar el unificar planillas, el unificar procesos y simplificarlos. Cuestión de que a fin de año no se tenga que hacer tantos pasos, es decir, dejar casi de producir en los negocios para dedicarse a cumplir con la obligación de rendir planilla y de rendir los informes propios de cada municipio y de cada parte de la empresa, ¿no? Puerto Rico tiene la plataforma disponible. Hay una plataforma que se llama Suri que muy bien podría integrar esas funcionalidades o planillas que tienen los diferentes municipios. Y es que cada municipio tiene una patente municipal que se paga adicional a los impuestos que se pagan por los ingresos. Un negocio que opera
como es el nuestro, en diversos municipios, pues tiene que rendir una planilla en cada municipio y eso no solamente aumenta los costos, sino el tiempo y la dificultad de procesos, porque no todos los municipios operan iguales tampoco. Si se crean reglas iguales para atender los asuntos de impuestos municipales, integrados a los impuestos estatales, pues entonces nosotros podríamos ver una forma de hacer más fácil la rendición de cuentas a fin de año. Pero básicamente el gobierno necesita reestructurar el sistema de contributivo en Puerto Rico, pero también crear la manera en que todas las empresas y las personas que operan fuera de la regla, ¿no? Que no participan de ese peso contributivo, estén en el sistema, porque la carga que cae entre los comercios y las personas que sí cumplen es abismal. Interesante. Ahora, Margaret, ya para ir cerrando esta conversación contigo, si miramos de aquí al mediano plazo con un Congreso federal tan dividido, ¿qué debe priorizar entonces Puerto Rico en este momento para no depender de decisiones que muchas veces pues les deja fuera de la ecuación? Bueno, ahora mismo nosotros necesitamos transformar, por ejemplo, en un tema crítico, que es lo de la asistencia social de las personas que no tienen recursos, porque no podemos enajenarnos. Ahorita les mencioné que 1.2 millones de habitantes en Puerto Rico dependen de asistencia social, conocida como el PAN. Y pues Puerto Rico necesita, para tener una estabilidad, esa transición del PAN, del NAP to SNAP. Es decir, que una vez nosotros pudiésemos trascender al SNAP, pues va a haber un tope que va a permitir que haya una garantía a estas familias de que no se vayan a quedar sin recursos para sobrevivir en épocas como esta de cierre de gobierno. Puerto Rico tiene una relación con el gobierno federal muy estrecha. Nosotros tenemos en la capital federal al comisionado residente que hace sus funciones, pero también a PRAFA, que es la que representa a la gobernadora en la capital federal. Ellos presentaron ante el Congreso juntos una medida bipartidista que responde a la necesidad de cierta población vulnerable en Puerto Rico, y de manera bipartidista ellos presentaron una medida para convertir y hacer esa transición de NAP to SNAP. Ahora falta que haya una voluntad legislativa a nivel federal para que Puerto Rico también se beneficie, como los diversos estados, de este tipo de programas. La verdad es que en la situación en que estamos, el llamado del gremio privado, de las empresas privadas, es a que se actúe fuera de los asuntos políticos y partidistas, y se actúe en conjunto, ¿no? Porque a fin de cuentas todos queremos lo mismo, queremos un Puerto Rico próspero y queremos un Puerto Rico donde la gente que necesita pues reciba, pero que los comercios tampoco sean ahorcados o maltratados por hacer negocio o hacer que Puerto Rico brille. Excelente. Definitivamente, qué interesante poder conversar contigo cada semana. Margaret Ramírez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, que siempre nos da como una visión más profunda de lo que realmente está pasando a nivel económico, también lo que es a nivel legislativo en la isla. Muchísimas gracias, Vanessa y Alejandro. Siempre un honor compartir con ustedes en la mañana de hoy. Gracias, gracias. Y bueno, con esto nos vamos los tres a una corta pausa comercial. Al regresar, más informaciones, así que no se mueva.